Queridos amigos, queridos hermanos, espero que se encuentren bien por la gracia del Señor. Hoy vamos a hablar de un tema por el cual me estuvieron preguntando en los videos, y la pregunta es: ¿cuándo sucede el arrebatamiento de la iglesia? Bien, a mí me gusta hablar con términos bíblicos porque no quisiera agregar palabras a los versículos o definiciones, y mucho menos interpretaciones, porque estoy consciente que los maestros, pastores, evangelistas que prediquen un mensaje que no sea bíblico serán condenados por no enseñar la verdad justamente. Es por eso que cuando hablamos de la palabra de Dios no podemos agregar palabras que no están en la Biblia. Bien, así que arrebatamiento de la iglesia yo descarto porque no está en la Biblia. Sí aparece arrebatamiento, y de eso sí vamos a hablar. ¿Qué es el arrebatamiento? Tampoco aparece rapto, por eso yo no uso la palabra rapto en mis videos, ni mucho menos rapto secreto. Definiciones que no aparecen en la Biblia. Tampoco voy a utilizar la palabra desaparecer o desapareceremos o desaparecerá la iglesia, porque esa palabra no aparece en la Biblia. Entonces, si vamos a hablar con un escrito está, citemos la escritura sin cambiar, sin modificar, sin agregar, sin quitar ninguna palabra, porque aquel que quite una jota, una tilde, el que agregue, modifique, su nombre será quitado del libro de la vida. Es por eso que cuando hablamos de la palabra de Dios no podemos citarla modificándola, agregando o citándola como un chiste. No podemos hablar de algo tan sagrado a la manera que nos parezca, porque nuestro nombre puede ser quitado del libro de la vida. Voy a hablar de este asunto, pero como lo habla la Biblia, sin agregar, no voy a quitar nada, y vamos a desmenuzar estos versículos que a mí me presentan para sostener la doctrina del arrebatamiento de la iglesia, que justamente esa definición no existe en la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, 13 y 14, dice lo siguiente: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Aquí Pablo nos está diciendo: miren, hermanos, no ignoren acerca de los que duermen. Los que durmieron en él, los que duermen en Cristo Jesús, resucitarán. Bien, de esto viene hablando Pablo. No te pongas triste por los que duermen en Cristo. ¿Por qué? Porque así como Cristo murió y resucitó, así traerá Jesús a los que durmieron en él. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Van a resucitar. Tenemos que tener esperanza. Y con ese contexto vamos a seguir leyendo los versículos que según algunos sostienen que la iglesia desaparece antes de la venida. Vamos a ver si dice eso la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 4, 15 al 17. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Bien, vamos a detenernos en esta parte para ir explicando parte por parte. Dice Pablo que los que vivimos cuando Cristo aparezca, uno siempre cree que Cristo va a venir en tu generación. Yo creo que Cristo está por venir muy pronto. Ahora, los que estemos vivos, no precederemos a los que duermen. No nos adelantaremos a ir al cielo a los que están durmiendo. Y continúa diciendo lo siguiente: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Se dan cuenta? Nosotros no nos adelantamos a los que murieron en Cristo Jesús, sino que ellos resucitan primero. Antes que nosotros seamos llevados al cielo, ellos resucitan. No precederemos. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Una vez que los muertos en Cristo resucitan, luego nosotros que hayamos quedado. ¿Cómo que hayamos quedado? Presten atención a esta palabra, quedado. Hay algunos que no fueron quedados en la tierra cuando Cristo aparece. ¿Qué dice Apocalipsis 6? Se van a querer esconder del rostro de aquel que está sentado en el trono. El resplandor de la venida del Señor
mata a los impíos, lo hemos visto en el episodio anterior, a la bestia, al falso profeta, a Satanás, a los rebeldes. El resplandor del Señor los mata. Y hay personas que quedaron en la tierra, quedaron vivas. Ahora dice Pablo, los que vivimos, los que hayamos quedado, los que estamos vivos en ese momento cuando Cristo aparece, los que podemos contemplar la venida del Señor e irnos con Él, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quiénes? Con los que murieron en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? Cristo aparece en las nubes de los cielos, los hijos de Dios quedan en el planeta, o sea, quedan vivos. Una vez que resucitan los muertos en Cristo Jesús, son arrebatados. Los que están muertos en Cristo Jesús y resucitan, y los que están vivos en ese momento. Nadie se adelanta antes que alguno. Son juntados y llevados al cielo. Esto es el arrebatamiento. La venida de Cristo, la resurrección de los muertos en Cristo Jesús, los vivos, los que hayan quedado en la tierra, porque cuando Cristo aparece, por un tiempo se quieren esconder y caen plagas, trompetas, más adelante lo vamos a ver y en el episodio anterior también lo vimos. Pero vamos a seguir viendo los versículos que muchos sostienen que la iglesia desaparece. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Miren lo que significa arrebatar en griego. Acción de recoger, quedarse con el botín, quitar de, recoger ansiosamente o apoderarse de algo. ¿Se dan cuenta? Cuando Pablo dice seremos arrebatados, está diciendo el Señor, cuando aparezca en la nube de los cielos, nos recogerá. Se quedará con el botín. ¿Vieron cuando uno gana una guerra? Que iban los soldados victoriosos y se quedaban con todas las pertenencias de los enemigos. Bueno, el Señor se quedará con nosotros. Nos quitará de la tierra. Eso es arrebatar, quitar de la tierra. Recoger ansiosamente. Apoderarse de nosotros. Él viene a buscar a los suyos. Cristo viene a llevarnos, a quitarnos de la tierra, a apoderarse de nosotros. En ese lugar de arrebatar, bien podría haber estado la palabra apoderarse, recoger, quitar de, arrebatar. Eso es lo que significa. El Señor viene a quitarnos de la tierra. Bien, vamos a seguir viendo. Muchos me decían pero el Señor vendrá velozmente como el relámpago. Ahora, ¿será veloz como el relámpago o brillará como el relámpago? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Cómo toma la figura del relámpago para compararla con la venida de Jesús. Lo importante no es lo que diga yo, lo que digan los pastores evangélicos, pastores pentecostales, sacerdotes católicos. No importa lo que enseña el hombre. Vamos a quedarnos con la palabra de Dios, ¿les parece? Lucas 17:24. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Yo te pregunto, ¿leíste en alguna parte de ese versículo así como la velocidad del relámpago? Yo estoy seguro que no, yo tampoco lo leí. Dice, así como el relámpago que al fulgurar resplandece. ¿Vieron cuando un relámpago alumbra los cielos? Alguien una vez dijo, parece que alguien saca unas fotos desde el cielo, con flash enorme, ilumina el mundo. Así como el relámpago que resplandece, la venida de Cristo también va a resplandecer. No dice el versículo, no toma la figura del relámpago para referirse a la acción de la velocidad, sino al fulgor, al brillo. Por lo tanto, no se puede utilizar la figura del relámpago para decir que Cristo vendrá y se llevará a la iglesia así rápido, sino que cuando Cristo viene, ilumina el mundo como lo ilumina un relámpago, y sabemos que mucho más, ¿no? Y ahora me presentaron otro versículo. Miren, hermanos, pero uno será llevado y el otro dejado en el rapto o en el arrebatamiento. Algunos quedan en la tierra mientras otros se van con Jesús. ¿Será que eso dice la palabra de Dios? Analicemos el texto en su contexto y nos llevaremos una sorpresa. Yo sé que para muchos esto va a ser todo lo contrario a los preconceptos que tenían, a las ideas preconcebidas que tenían. Pero ¿saben qué? La palabra de Dios es como una espada, hermanos. Y la palabra de Dios enseña, instruye. Y vamos a ver qué significa llevar y dejar según Mateo. Para Mateo, ¿qué es llevar y qué es dejar? Miren lo que dice.
37 al 39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así también será la venida del Hijo del Hombre. Es decir, el hombre sigue su curso en la tierra, sin darse cuenta que un día todo va a cambiar. Están comiendo y bebiendo, planificando a futuro qué vamos a hacer acá, edificando, casándose, buscando pareja. Mientras el hombre sigue su curso invariable, aparentemente, aparece la venida del Señor. Y fíjense lo que dice: así como eran los días de Noé, que estaban llevando esta vida y vino el diluvio y se los llevó a todos. Los que son llevados por el diluvio, ¿son llevados a la salvación o a la destrucción? Vamos a ver lo que dice el versículo. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Cuando viene el Señor, y lo comparemos ahora con los días de Noé, los que el diluvio se llevó a todos, ¿al arca o a la destrucción? ¿A la salvación o a la destrucción? El diluvio se llevó a todos a la destrucción. Presten atención, hermanos, porque no podemos darle una interpretación a un versículo y al siguiente versículo darle otra interpretación. ¿Interpretamos toda la luz de la palabra o nada? Porque no sirve que yo ponga mi propia conclusión a un versículo y el otro sí me lo tomo literal y al otro sí lo encajo como mi cabeza ya viene procesando la idea. No. La palabra de Dios dice que el diluvio se llevó a todos. Y yo te pregunto, ¿a dónde lo llevó? ¿A la salvación o a la destrucción? A la destrucción, hermanos. Cuando está utilizando este verbo llevar, tanto en Mateo como en Lucas, Marcos, está hablando de que se los llevó a la destrucción. Se llevó a todos al abismo, a la muerte. Entonces vamos a seguir leyendo, así como el diluvio se los llevó a todos. Miren lo que va a pasar y cómo lo interpreta Lucas 17, porque estos mismos versículos me dicen para saber que uno será llevado al cielo. Miren, os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será llevado y el otro dejado. Vamos a hacer una pausa. ¿Cómo estamos interpretando la palabra llevar cuando hablamos de Mateo 24, Lucas 17? Llevar a la destrucción. El diluvio se los llevó a todos. Entonces, mientras el hombre sigue su curso invariable, dice que acá que dos estarán en una cama, aparece Cristo en la nube de los cielos. Los impíos no resisten la presencia del Señor, pero los que vivimos en comunión con esa luz hoy, la podemos resistir mañana. Podemos ver al Señor venir. Y dice, uno será llevado a la destrucción, será destruido, y el otro dejado con vida. El otro será conservado con vida. Por eso dice Pablo, nosotros los que hayamos quedado, los que quedamos con vida, seremos llevados con los muertos en Cristo Jesús. Porque ¿qué pasó con los impíos? Fueron destruidos. Fueron destruidos. Dos mujeres estarán muriendo juntas, la una será llevada, una será destruida y la otra dejada, conservada con vida. Porque si no, no encajaría con lo que viene diciendo Pablo, lo que dice Mateo. Unos serán dejados con vida, así como Dios preservó a Noé y a su familia, va a preservar la vida de los justos que tienen que irse con Cristo Jesús. Dos estarán en el campo, el uno será llevado y el otro dejado. Bien, vamos a seguir avanzando y leyendo los versículos que se utilizan para sostener una doctrina que no es bíblica. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, 2 al 3. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción. ¿Se dan cuenta? Este versículo encaja con toda esta interpretación que le damos a la palabra de Dios y la interpretamos con la misma palabra de Dios. Cuando en el mundo digan paz y seguridad, cuando todo parece bien, viene que destrucción. ¿A quiénes? A los impíos. Serán llevados a la destrucción.
y los justos serán conservados con vida para irse juntamente con el Señor y recibirlo en el aire. El arrebatamiento de la iglesia es la venida del Señor, la segunda venida de Cristo, que lleva a los justos y a los muertos en Cristo, los que están vivos y los que resucitaron juntos al cielo. Y los impíos ya han sido destruidos porque dijeron paz y seguridad, anduvieron en sus pecados y entonces vendrá destrucción. Ahí encaja entonces con la interpretación de Mateo 24:41. Algunos serán llevados a la destrucción. ¿Quiénes? Y los que vivían en el mundo, los que proclamaban paz y seguridad terrenal, cuando dijo Jesús, en el mundo pasaréis aflicción. Y sigue diciendo, vendrá destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. O sea, Mateo 24:39, morirán. Los impíos no escapan de la destrucción, mueren cuando Cristo aparece en las nubes de los cielos, cuando aparece como ladrón. Aquellos que corrían atrás del lucro, que corrían atrás del dinero, de los placeres, aparece Cristo y escapan, no escapan. ¿Y qué pasa? Dice que vendrá sobre ellos, ¿qué cosa? Destrucción. Porque el Señor viene como ladrón en la noche. No viene rápido. Es una sorpresa para ellos. Pero nosotros no. Continúa diciendo el versículo, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón. Ustedes no le va a sorprender la destrucción, porque ustedes saben y se prepararon para la venida de Cristo Jesús. En ningún momento leímos que la iglesia sería arrebatada antes de la venida. En ningún momento leímos que desapareceremos y algunos serán dejados en la tierra. No. Según estos versículos, que son los mismos que utilizan muchos para sostener una doctrina que no es bíblica, según estos versículos, estamos viendo que la palabra de Dios continúa diciendo lo mismo. Cristo viene, los impíos son destruidos, y los vivos con los muertos en Cristo Jesús que resucitan son arrebatados y llevados al cielo, cuando Cristo aparece en las nubes de los cielos. Ahora presten atención cómo asciende Jesús al cielo, para saber cómo va a volver. Lucas 24:51. Y sucedió que después de bendecirlos, se separó de ellos, dice Lucas. Y pongo varias versiones para que vean que no estoy utilizando una sola. Se fue alejando de ellos en otra versión. Cristo, después de bendecirlos, se fue alejando y llevado. No desaparece Cristo. O no es un abrir y cerrar de ojos que Él desaparece y aparece en el cielo. Se fue yendo, ascendió a los cielos. Hechos 1:9 dice, después de decir esto, fue elevado a la vista de ellos, se fue elevando, y miren lo que sucede después. Y estando ellos, ¿quiénes? Los discípulos, con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ah, qué clarito, hermanos. Mientras ellos miraban al cielo y Jesús se iba, porque dice, entre tanto que Él se iba, mientras Jesús se iba, aparecen los dos varones vestidos de vestiduras blancas y le dicen, ¿por qué miráis al cielo? Este mismo Jesús, como ha sido llevado, vendrá. De la misma manera, hermanos, no es que la iglesia va a desaparecer, sino que Cristo, como se fue a la vista de los discípulos, volverá. Y todo ojo lo verá, dice Apocalipsis 1. Todo ojo lo verá cuando vuelva. Y cuando Cristo aparece en las nubes de los cielos, ¿qué parece con los impíos? Y, lamentablemente, volvemos a algunos versículos atrás, vendrá destrucción sobre ellos. Serán llevados a la destrucción como el diluvio llevó a los impíos. Y los que estén vivos se irán con el Señor. Lo hemos visto en los versículos que están muy claros, hermanos. Yo creo que no hay razón para dudar de lo que dice la palabra del Señor. Utilicé los mismos versículos que utilizan muchos para sostener una idea que no es bíblica. Rapto secreto, arrebatamiento de la iglesia, no es bíblica. La llenaron de muchos colores esta doctrina, pero por más bonita que se muestre, no aparece así en la palabra de Dios.
lo próximo que acontece es la venida del Señor, la gloriosa esperanza de cada cristiano, ¿bien? Y cuando Cristo aparece, como hemos leído, los que dijeron paz y seguridad son destruidos, son llevados a la destrucción. Los vivos son conservados con vida, pero primero tienen que esperar que los muertos en Cristo Jesús resuciten para ser arrebatados. Entonces resucitan los muertos en Cristo, son juntados, vivos y los recién resucitados, incorruptibles, vivos transformados, llevados al cielo, arrebatados al cielo. Dios los quita de la tierra para llevárselos con Él. Entonces por 1000 años la tierra va a estar desolada, el dragón va a estar atado en la tierra. Después de los 1000 años desciende la Nueva Jerusalén. Resucitan los muertos impíos, rodean la ciudad de los santos, la congregación, y de Dios desciende fuego y los consume para siempre. Después de los 1000 años uno podría decir, realmente la tierra está limpia, limpia de pecado. El fin del conflicto llegará en ese momento. Ya todo el universo estará completamente limpio. No habrá rastros de pecado, ni impíos, ni pecado ni pecadores. Dios quitó raíz y rama del pecado. Eso enseña la palabra de Dios. Yo no entiendo por qué versículos tan claros fueron envueltos en dudas y confusiones, en interpretaciones humanas. Porque la Biblia se interpreta con la misma Biblia. Los versículos no hay que sacarlos del contexto, porque si no puede cometer muchos errores. Yo sé que muchas personas fueron engañadas con el asunto de que vamos a desaparecer algo que no es bíblico. Y los versículos que son utilizados para interpretar esta doctrina que no es bíblica son los mismos que les dice que la verdad no es así, que la verdad bíblica es de otra manera. Es por eso que yo estoy abriendo la palabra de Dios constantemente, todos los días de lunes a viernes, para ver qué dice Dios acerca de, porque se han metido tantas doctrinas, tantos vientos de doctrinas erróneos en la iglesia, que ya uno no sabe a quién creer. Pero como me decían hace unos días, confiemos en la palabra. Por más que todo el mundo lo crea diferente, yo voy a creerle a la palabra. Por más que el 100% del mundo, del resto del mundo, se hayan aferrado a interpretaciones humanas, vos créele a Dios. Créele a Dios porque está por venir. No podemos dejarnos engañar por las voces humanas. Dejemos que la luz de la palabra de Dios brille sobre nosotros. Seremos transformados, seremos convertidos a la verdad. Porque Cristo viene y estamos como las vírgenes durmiendo. Tenemos que rogar al Señor que nos despierte de esta condición. Tenemos que pedirle que nos ayude a escudriñar su palabra, a creerle a Dios. Porque no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Hoy podés tomar tu decisión de creerle a Dios y decirle, Señor, yo le creo a tu palabra. Por más que te hayan enseñado otra cosa, hoy es día de creerle a Dios. Y aquellos que le creen a Dios por lo que dice en su palabra, van a ser salvos, hermano. Dice Jesús, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Hoy quizás tengas que tomar una decisión, o le crees a los hombres o le crees a la palabra de Dios. Viste que hemos visto los versículos que utilizó muchos de los líderes religiosos para interpretar una doctrina falsa, y tú viste cómo estos mismos versículos dicen todo lo contrario. Por eso, querido, toma tu decisión. Yo ya he tomado mi decisión de dejarme morir sobre la roca que es Cristo y dejar que Él viva en mí, que su palabra viva en mí. Puedes tomar tu decisión también en este momento, que así sea. De paso te invito, dejo mi número en pantalla para que todos aquellos que quieran estudiar la palabra de Dios por temas puedan hacerlo. Y de lunes a viernes, 18:30 horas, en el horario Argentina, vamos a estar abriendo la palabra de Dios para saber qué dice Dios acerca de todos los temas que estamos tratando. Que Dios te bendiga.